Señores, estamos de regreso con el consumidor y disfrutando de la compañía de nuestro amigo, el profesor Adriano de la Cruz, que cada viernes está con nosotros. Un gran placer. El joven maestro. No, maestro es usted. Usted es mi maestro. Bueno. Su libro, profesor, es mi compañero en las noches. Qué bueno. Sí, sí, lo pongo al lado de mí para que dormir más rápido. Ten cuidado. Con la fotografía. Con la fotografía, profesor. Con la fotografía me dijo... No, tenía una mesa que estaba coja, entonces sí, le iba a poner... No, profesor, de verdad que sí, que es un gran placer. Doctor, espérese que me cayó el micrófono. Es un gran placer tener el programa y he aprendido muchísimo. Usted lo sabe que sí, con usted y su participación. Espérate que este micrófono me cayó. Entonces, profesor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, mira, hay una serie de preocupaciones sí. Que se discuten donde quiera que estoy. Ahora me he convertido en el centro de las discusiones. Sí. Alguien dijo que por qué tantas normas, tantas exigencias, cuando el mundo funciona con mientras menos exigencia, es más fácil todo. Es más práctico el mundo, profesor, según la teoría de ese amigo suyo. No, lo que ocurre es lo siguiente. La gente cree que sin control todo se ve mejor. No, el control es que determina que se vea mejor. Cuando yo pongo parámetros a las cosas, determino el éxito y el logro de objetivos. Mira, el comportamiento correcto garantiza que no habrá caos, que esto no se te va a escapar de las manos. Si tú no tienes pautado tu programa, si todo no tiene en regla, la comparecencia de cada uno de nosotros, con un tiempo de duración, las preguntas, los niveles de respuesta que vamos a dar, y todo esto, inclusive un punto de relax, un poquito de humor, para que la gente reconverse y entre otra vez en la estima del asunto, se tornarán un desorden. Entonces es necesario, fundamental, que toda sociedad se rija por preceptos. Ha habido, y eso es importante, la ruptura de un grupo de parámetros que determinaban, por ejemplo, el comportamiento sexual. Antes, el problema de los sexos, bueno, hasta el tema sexual era un tema tabú. Sí, era tabú. Ahora se habla de un tercer sexo. No se habla. Vivimos practicando una visión concreta del problema de los otros, de la gente que han decidido otra cosa. Y eso tiene que aceptarse como normal, independientemente de que un conjunto de reglas viejas establecían que no, que era antinatura, ¿no? Pero, profesor, esos preceptos, con el tiempo, se han ido actualizando, porque en realidad es que... Eso es lo que ocurre, que se actualizan, pero en su momento sirvieron para mucho, garantizaron muchas cosas. Sí. Alguien me decía que el problema del control natal, del control de la natalidad, tenía sus determinantes. Y entonces fíjate tú que hay un elemento que determina un control en algunos lugares. En esas naciones multíparas, cuando ocurren cosas, se llevan 5 millones de personas y garantiza un cierto nivel ecosocial, para ponerle un nombre. Sí. O sea, todo este tipo de cosas se van normando, se van determinando, y ellas mismas van exigiendo controles. Mira, doctor, ¿quién es que lo está llamando? Mira, no. A usted siempre lo llama durante el programa. Precisamente yo tengo mi fan club. Profesor, entonces mire, el otro día trataba en el programa, dentro de las preocupaciones que tenemos como sociedad, y nosotros como programa, y que debe tener la sociedad, es el hecho de los antivalores que existen. Hoy día vemos cómo esos preceptos que usted bien planteaba se han ido perdiendo con el tiempo, y hoy día lo que está permeando toda la sociedad son otros valores que no son tales, no son valores como tales. Pablo, y son valores, son los nuevos valores, y que en su momento... Pero qué mal que sean así entonces. Bueno, es que la ruptura, la violencia de la acción implica ruptura. Y esa violencia es la que nos cae mal, la que nosotros no podemos entender, y luego tenemos que aprender a entenderla. Fíjate, hay un conjunto de cosas, volviendo otra vez al tema del vestido, de por qué vestirse así, y por qué tratar las cosas así. En un momento determinado, todas ellas se van renovando y se van convirtiendo en una nueva visión de la realidad. Claro. A nosotros lo que nos pasa es que nos choca el cambio, todo cambio choca. La adecuación a una nueva realidad implica naturalmente
un cambio que no todo el mundo está en disposición de aceptar como tal. Sí. No es el cambio por el cambio, es normal. Cada cuestión, cada norma tiene su tiempo de duración y ella va a exigir otras nuevas reorientaciones para que la gente vaya adecuándose. Sí. ¿Cuánto éramos en el año de 1962? Éramos 3 millones de habitantes. Sí. Hoy 9.900.000, bueno, 10 millones. 10 millones, sí. ¿Qué significa eso? Que nos hemos multiplicado por 3. Y la gente que veía... ¿Son más necesarias ahora las reglas entonces? Sí, Los ahora preceptos. se le plantea una nueva visión. Que la gente, por ejemplo, que vivía en la zona rural, ya no es rural. Los que vivían en Villamella hace 20 años, yo voy como para el campo. Ahora resulta que Villamella es un barriecito que queda a 11 minutos del centro de la capital. Así es. Es decir, hemos cambiado. Y eso obliga a que la gente de la zona que teníamos rural tenga que adecuarse a las líneas urbanas. Y entonces y un poco entrando el tema de la crianza, el tema de los padres también, que dentro de ese mismo tema. Sí. Los padres, ¿cómo debemos afrontar esos cambios? Porque ya los niños nos reclaman. Papi, pero el tiempo ha cambiado. Papi, tú estás atrás. Papi, tú no tienes que ponerte... Ya, por ejemplo, tú ves que en el colegio, a veces tú quieres decirle a tu niña que ella quiere ir al cine, tiene 10 años, llévame al cine, quiero ir al cine con mis amiguitas. Tú dices, pero ¿cómo una niña de 10 años va sola al cine? Pero mis amiguitas la llevan, su papá la deja ir al cine sola. ¿Cómo nosotros como padres podemos luchar contra esta sociedad que está haciendo estos cambios y uno todavía o se adapta a ese cambio o tiene un conflicto con la niña o con tu hijo? ¿Cómo? Pablo, el mejor medidor del mundo es una palabra que no va a pasar de moda: la supervisión. Genera los mecanismos que te garanticen posibilidades de supervisión. Suelta, pero ve a ver. Libera, pero traza líneas. Pero es que a mí no me liberaron, profesor. Yo fui al cine solo con 18 años, 17 bueno, años. Llegaste muy temprano, sí. Porque hubo casos. Cuando usted no había cine, profesor, era por radio. ¿Qué pasó? Pero ciertamente, que con 20 años, ve al cine, pero tiene que venir a tal hora. No, claro. A tal hora. Claro. Bajo esos... A la tanda de las 4. Oye, yo tenía que llegar con el sol a mi casa. ¿Quién llegaba después de las 7:30 de la noche? No, era un problema. Pablo, el problema es supervisión. Siempre habrá una palabra mágica: control. Ve a ver. Ahora sí, mejor lo tenemos controlado. Sí. Llámame cuando llegue. Sí. Y como todos tenemos celulares, llame cuando llegue. Sí. ¿Dónde tú estás? Yeah. Exactamente dónde tú estás. En tal calle, número tanto. Muy bien. En media hora vuelvo y llame, que voy a pasar por allá. Ahora tenemos mucho mayor elemento de control. Lo que pasa es que si nos enganchamos a padres, espérate, establecimos una profesión nueva que va a acompañarnos para toda la vida. Sí. Porque ser papá y ser mamá es una obligación que nos compromete para siempre. Sí. Bueno, excepto cuando ellos cambian los juegos, que comiencen a darnos la comida y a pagarnos el alojamiento. Entonces ya cambiaron las cosas. Y ese traspaso, profesor, ese traspaso de esos valores, de esos preceptos que ya usted bien planteaba, a esta juventud de ahora, a estos muchachos de ahora, por ejemplo, yo que soy un padre recién no, pero soy un padre nuevo, vamos a decirlo de esta forma, de esta sociedad moderna. ¿Cómo pasamos estos preceptos, estos criterios a nuestros hijos? Como ustedes, también nosotros los abuelos, yo ando con mi nieto hoy, y tú le ves la cara a mi nieto, ese de los pequeños, ese es uno de los pequeños. Y tú me dices, bueno... Usted duerme en Formol, profesor. Me guardé en Formol. Usted en Formol, que duerme. Sí, para estos 70 años es una buena... Es en Formol que usted duerme. Es con hielo, una bolsa de hielo. Sí, mientras uno duerme como un príncipe, el otro duerme como una momia. Pues mira, Pablo, la cuestión fundamental es esa misma sorpresa que tú tienes. La viví yo cuando mis hijos me reclamaron cosas. Un día uno de mis hijos me dijo, mira, ya yo soy adulto, y yo lo miré, 17 años, adulto. Sí. Ya ellos sí tienen un nivel de adultez con 17 años. Sí. Y como yo le decía a mi mamá eso, que me impuso estudiar una carrera, y hasta que ella no vio que yo no servía para eso, y que ya me faltaba un mes para graduarme. No sirvo para eso, mamá. Un mes para graduarme, y no sirvo para eso. Hasta que ella dijo, bueno, está bien, estudia lo que tú quieras ahora, pero tráeme mi título.
Por eso entonces antes no, se maduraban en la mata, ahora es con carburo. Ahora ni siquiera el carburo. O sea, ahora lo procesan. O sea, me refiero porque antes, y es cierto, y me pone a reflexionar, me lleva a reflexionar. O sea, antes, yo 20, 19, 20 años, todavía tenía que tener los criterios tenían que ser compartidos con mi padre con respecto a mi día a día. Rigurosamente. Pero ya hoy día los muchachos ya 14, 15 años, mira, mi niña de 10 años me dice, yo no soy una niña. O sea, ya tú tienes que irme soltando. 10 años. Claro, yo obviamente no la voy a hacer caso, pero ese criterio, ese parecer, a mi papá yo no se lo planteaba con 10 años. Pero ni pensarlo, es más, que no teníamos... De que ya yo soy un hombre, no tú eres un hombre. Instrumentos orales. En casa yo descubrí quién era el psicólogo cuando tenía 7 años, que me dieron 3 psicologazos ahí. Se acabó la psicología. Se acabó la psicología, profesor. Sí. Pero bueno, la idea es que los tiempos te van a imponer cambios y los cambios van a tener que obligarnos a aceptarlos. Sí. No vienen de juego, vienen por el propio desarrollo de las condiciones. Los factores sociales, económico, político, hasta de salubridad, te dicen que las cosas han cambiado. Y nosotros no podemos negarlo y tenemos que montarnos en el tren del cambio para irnos adaptando y adecuando. Uno de los elementos. Pero siempre entender que el tren es la misma técnica. Es la misma. Es lo mismo. La invención el mismo riel. Es el mismo riel. Es el mismo riel. Entonces, lo único que ahora tiene aire acondicionado. Meten otras cosas allá adentro. Así es. Pero nosotros. Es el mismo tren. Por eso vamos a seguir hablando siempre de estas cosas. Así es. Que son las que determinan que el control determina el orden. Así es. Profesor. Maestro. Siempre un gran placer tenerlo en el programa, profesor. Muchas y a gracias. su nieto, dígale a él que él tiene un abuelo merecedor de su respeto. Él vino a ver y que qué verdad que yo hacía. Que usted trabajaba aquí. Sí, cómo no. Profesor, gracias siempre. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Señores, nos vamos a la pausa. Alfredo García nos acompaña. Él no es de la vieja escuela, él es un poquito más joven que el profesor, pero también tiene experiencia con respecto a todos los temas tecnológicos. Y él sí tiene avances. Hoy día ha ido adaptándose a los nuevos tiempos en sus conocimientos tecnológicos. Regresamos ahora.